Buenas noches y bienvenido, Eugenio de Medina. ¿Cómo está usted? Buenas noches nuevamente, bienvenido. Por favor, ¿podría activar el volumen de su micrófono? Ya estamos, El buenas micrófono de... noches. Perfecto, ahora ¿Cómo sí. está? ¿Cómo Buenas noches, estás? Milagros, ¿cómo le va? Es que Muy bien, pensé que gracias. venía primero el doctor, como usted lo anunció primero, pero yo encantadísimo de conversar con usted siempre en este sintonizado Muy programa. amable, Sus muy amable. Con órdenes, usted voy a empezar. Sí, estaba por mencionando favor, a los invitados y con usted voy a empezar el programa. Debido con todo gusto. precisamente, gracias, a lo delicado de nuestro ambiente político, social, evidentemente roza lo económico. ¿Cuál, en primer lugar, es la impresión suya? Porque hay dos aspectos. Uno, mal trabajo en el Congreso de la República de allanar cualquier camino si es que el mandatario pretendía salir de viaje, por un lado. Y de otro lado, es inusual que se niegue el permiso a un presidente de la República para salir, en este caso, para una cuestión protocolar al asumir otro mandatario el cargo. ¿Cuál es su impresión? A ver, primeramente yo quisiera eh, decir brevemente que hay dos niveles para lo cual evaluar la situación del Perú, en mi juicio. Las dos son graves, ¿no? Hay una gravedad, digamos, coyuntural, que es la que usted menciona, los malos las torpezas del Congreso, las malas acciones del Ejecutivo, los cargos de corrupción, indicios, etcétera. Pero hay otro nivel que es mucho más grave, que es el de la situación política en términos de ¿cómo le digo? Del momento político en general del Perú, la crisis política de fondo en la que estamos. La crisis política de fondo no está definida porque no se le da permiso al presidente para ir a Colombia. La crisis política está definida desde por qué tenemos un descalabro político desde la década pasada, porque hay que verlo esto en largo plazo, cuando hay que analizar política, hay que analizar estructuralmente, y no basta solamente quedarnos en lo último, ¿no? Como se queda cualquiera. Hay un descalabro a partir de Ollantumala en adelante, hay una caída, hemos caído en todo. No hemos caído en la economía porque la economía está sólida, porque está sobre bases fuertes, y porque tenemos un sector informal muy acolchonado que amortigua las crisis, hay que decirlo abiertamente también, ¿no? Ese sector informal invisible a los radares oficiales está manteniendo el país también. Pero además de eso, al acompañamiento de esto, hay un deterioro de lo político que ha tenido su clímax ya no con Ollanta Humala, sino con el siguiente mandatario que fue Pedro Pablo Kuczynski, y a partir de ahí hemos caído en una bataola de cambios de autoridades, no solo ministeriales, sino presidenciales, que por obvias razones, Milagros, no permiten un buen gobierno. O sea, el ciudadano necesita buenos gobiernos, más allá de que sean gobiernos de izquierda o de derecha, que el ciudadano común y corriente no le importa ni lo entiende. Le interesa que haya agua potable en la casa, le interesa que el salario alcance, le interesa que no le suban los alquileres, le interesa que sus hijos puedan ir a estudiar al colegio, ¿no? Le interesa que pueda salir a la calle y no la suelten en un paradero. Eso es un deterioro terrible que ha pasado desde la década pasada hasta la fecha y que yo lamentablemente lo pongo en la mesa porque no veo que se vaya a resolver en este minuto ni siquiera con la salida del señor Castillo. ¿No? O Uh sea, creo -huh. que es la gravedad mayor a la que estamos visualizando el problema. Nuestros políticos de corto plazo, que solamente ven el día de mañana, la carátula de mañana, están preocupados en ver si sale Castillo o no sale Castillo, si entra la señora Boluarte o no entra la señora Boluarte. Ese es cortísimo plazo. Eso para mí no es análisis político, es casi crónica de la coyuntura. ¿No? El análisis político está en pensar si este país tiene futuro, ¿no? Más allá de este momento político en un contexto internacional, Milagros, usted lo sabe bien porque es una mujer informada, en un contexto internacional que demanda las mejores capacidades de los gobernantes de los diferentes países del planeta, porque estamos ante un escenario de inflación muy fuerte, junto con probablemente un escenario de guerra fría, de una nueva guerra Uh fría al estilo del siglo XX, y quizás las nuevas generaciones no comprenden de lo que estamos hablando, pero la Guerra Fría puede marcar el resto del siglo, o sea, de aquí hasta el siglo XXII.
¿no? Como sucedió en la Guerra Fría anterior, que usted recordará que se inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial y terminó recién en el año 89, ¿no? O sea, son cosas muy, muy fuertes las que pueden venir. Entonces yo divido ese tipo de análisis, pero dicho esto, mi único comentario a lo que usted menciona, porque era muy breve mi respuesta, era que me parece acertado que el gobierno, que el Congreso no dé pase al señor Castillo, porque el señor Castillo está muy acorralado las diversas apariciones, los diversos hallazgos de temas que están en su contra, no solamente por los colaboradores fiscales, no solamente por las declaraciones de los nuevos que se van sumando a esas declaraciones, sino porque además políticamente el hombre queda cada vez más aislado. Entonces, ante esa situación, como lo expliqué yo en una columna el último sábado en Correo, mi última columna periodística, él puede optar por una solución muy, muy radical. O sea, la fiera de día puede responder, por ejemplo, llamando a la Asamblea Constituyente, o sea, ¿no? Que sería un disparate terrible, ¿no? O más bien haciéndose un autogolpe, ¿no? Entonces, o por último, escapándose, ¿no? Del país. Con lo cual se quedaría aquí un vacío que nos retraería a las épocas en que Fujimori se fue y renunció a distancia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me preocupan a mí y que no sé qué va a venir, ¿no? Mañana probablemente amanezcamos con otro Consejo de Ministros, con otra realidad. La verdad es que es muy difícil hacer análisis de la coyuntura, la crónica de la coyuntura que le he llamado, porque esta crónica va cambiando minuto a minuto prácticamente. Fíjese que yo he hecho preguntas de precisamente de esa naturaleza a periodistas, a políticos, en el sentido siguiente, que nosotros ya estamos prácticamente en una economía de guerra. Y número dos, yo he preguntado si es que en realidad el papel del señor Castillo es implosionar, es decir, hacer reventar a las instituciones precisamente para, entre comillas, ir con un argumento sólido a la población, porque recogiendo lo que usted está diciendo, la población, una parte se interesa, algunos chicos, jóvenes y algunas personas ahora además se están preocupando un poco más porque lo político sí está afectando lo económico. Eh, entonces, tomando en consideración esto, sin embargo, no están como usted o como yo o como una parte que sería bueno que toda la población estuviera atenta a la lectura de los pasos que se hacen en política y a leer un poco más, a documentarse un poco más, porque efectivamente también está preocupada esa población en que tiene que levantarse temprano y agenciarse debido al deterioro económico, agenciarse pues precisamente para tener unos soles en efectivo, porque no tendrá tarjeta de crédito y tendrá que pagar la cuenta de la panadería, de la plaza, de la gasolina o del gas o de lo que fuera. O sea que tampoco se lo puede acusar. Si hubiéramos tenido otro pasar económico, sí se le podía llamar a la responsabilidad a todos los ciudadanos. Pero teniendo en consideración todo ello, efectivamente, que yo también creo, nos estamos perdiendo en la cosa doméstica, entendiéndose que todo esto es doméstico frente a que no tenemos un plan de desarrollo. Sin embargo, hoy día, efectivamente, el problema es económico, el problema es político. Pero ¿acaso Castillo no está tratando de empujar y poner los peores elementos adrede para que él pueda salir a exhibir ante la ciudadanía y decir, no, pues no funciona, así no funciona? Porque se dicen medias verdades o se recogen ciertas frases, ¿no es verdad? Y se distorsiona. Entonces, ¿acaso no es un papel de hacer implosionar a las instituciones? Es una hipótesis que yo también me he planteado, no crea que no. O sea, a veces uno ve cómo gobierna el señor Castillo y uno dice, caramba, el hombre de repente o es muy bobo o es un genio que está haciendo que los astros se alineen de tal manera de provocar una gran explosión, ¿no es cierto?, interestelar. Obviamente sería muy irresponsable, ¿no? Pero no me cabe duda que lo podría hacer. Ya se ha hecho en el Perú en la historia, el Perú, ese tipo de cosas, ¿no? Priorizar la salida personal antes que la salida de la patria. Lo hemos visto en la guerra con Chile, lo hemos visto en el Vuelo de los Islas, lo hemos visto repetidas veces en la República. Entonces, no me sorprende.
pero es grave, ¿no? Es grave lo que usted menciona y sin duda llama la atención. Eh, ahora, yo hago una salvedad. La gente no debe interesarse en política de repente mucho en el sentido que tienen cosas más urgentes que hacer. Es correcto. La gente no tenemos que exigirle tanto eso. Pero si a la gente hay que exigirle, perdónenme que lo diga, ¿no? Que Mm, incluso dentro de su humildad y su pobreza o material o mm, cosas por el estilo, que se informe a la hora de votar, ¿no? Porque todo esto es el resultado de una mala elección. O sea, yo siempre digo, eh, a los malos la mejor manera de evitar un mal gobierno es cerrándole el paso a los malos gobernantes en las urnas, que es donde los demócratas hablamos, mm, ¿no? mm, Después que ya suben el gobierno, ponerlos en el plan de que hay que acabar con esto, hay que ver cómo hacemos, es llamar a los golpes militares, ¿no? Y yo no mm, quiero ser asociado a un golpe militar, o sea, me parece que es algo terrible tener que recurrir a eso. La mejor manera de actuar es en el momento apropiado, es como decir, salud preventiva antes que salud correctiva, ¿no? Es mejor. Entonces la población tiene que hacer un esfuerzo, porque ¿sabe qué cosa? Eh, doctora, hay un problema que yo encuentro que es el siguiente, ¿no? Nosotros vemos un montón de gente corrupta en el Congreso. Acaban de mm, defenestrar a un señor que era nada menos que tercer vicepresidente, ¿no? mm, Tercer vicepresidente. Y el tipo que lo han puesto a reemplazarlo al otro es igual con unos anticuchos terribles, según estoy escuchando en Piura, ¿ya? Entonces yo me hago la pregunta, ¿esa gente la favorecía con el voto popular? mm. O sea, o sea, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros también de Así es. empoderar, como les gusta decir a algunas personas, a esa gente? Mm, Porque esa gente tiene poder porque nosotros le mm, damos el voto. O sea, también mm. es una responsabilidad de nosotros, ¿no? Mi querida colega. Ciertamente. Entonces, creo yo que hoy en día uno se puede informar por internet. eh, Mm, yo conozco chicos de los conos que no tienen pistas en la casa, que sí tienen plata para irse a jugar con los jueguitos estos a las cabinas de mm, internet o de sus mm, smartphones, están a la moda con eso. O sea, no es tan pauperizado el país para decir, caramba, no acceden al mínimo de información, ¿no? Yo creo que información existe. Ahora, eh, yo creo, sinceramente, yendo un poco a la coyuntura, yo creo que es gravísimo, por ejemplo, que hoy día el presidente nuevamente, ¿no? Haga lo que le da la gana, pues, con el Ministerio Público, ¿no? Que va, ¿no? Primero mm, dice que vengan a verme, él tiene que ir a verlos al Ministerio Público y no le da la gana de hablar, ¿no? ujú. Así de simple, ¿no? O sea, y no pasa nada, ¿no? No hay un, no, o sea, esto no es, a ver, ¿en qué momento el Congreso va a entender que todas estas cositas que va haciendo el presidente, no quiere hablar con el sector, con el sector judicial, ha plagiado su tesis, Ujú, tiene colaboradores que están requisitoriados, algunos se les ha encontrado hasta dinero perdón, en el water, caramba, del Palacio de Gobierno, perdonen lo grueso de mi expresión, pero para que se entienda bien, ¿no? ujú. Y no hay ningún congresista, no hay un grupo de congresistas que, oye, un momentito, aquí ya se configuró la capacidad moral. O sea, ¿qué esperamos que haga el presidente del Perú para que sea inmoral? Que amanezca borracho, desnudo, en calzoncillos, en un parque lleno Pero de aún drogas. Eso así, necesitamos pero, para eso, por pero aún favor. así, pero aún así incluso se duda porque precisamente, digamos, ¿qué tenemos que sospechar? Que si no reaccionan los representantes en el Congreso de esa manera, que sería la consecuencia lógica, ahí están las pruebas al canto, ¿no? La compra de voluntades en el Congreso de la República. Es que no es otra cosa. Ahora, ¿cuál es la salida, don Eugenio Terrible, de ¿no? Medina? Sí, por supuesto, es Bueno, lamentable. En fin, ¿cuál es la bueno, salida? la salida, ese es el problema. La salida para mí es perder, ¿no? Una es Uf, decir, vamos a sacarlo como sea este señor, ¿no? mm, Lo cual nos pone en el lado antidemocrático. Y la así otra es. es aguantemos los 5 años como se pueda, lo cual nos pone en el lado antidesarrollo, porque este país se sigue yendo al abismo, ¿no? Entonces, o sea, yo no le encuentro una solución eh, perder ganar, digamos, que una solución sea buena y otra solución sea mala. Por eso hacía mi comentario inicial que el problema es más grueso.
El problema ni siquiera es sacar al señor Castillo. Saca usted al señor Castillo, entra la señora Boluarte, y hay gente, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Hay gente de la izquierda caviar que se muere por entrar al gobierno, ¿no? Y que son, a mi juicio, grandes, grandes responsables de que Castillo esté en el gobierno. Por toda esta situación anti-Keiko, anti varias cosas, ¿no? Porque ellos quieren hacer su agenda solos y por eso sacaron a Merino en 5 días, ¿no? Y eso que Merino ni siquiera es de Fuerza Popular. O sea, hay una costra de gobierno. Lo que Trump le llamó en Estados Unidos un establishment, ¿no? Que se autodefiende, que es como un animal que ha tomado fuerza, que ha anidado en el Estado peruano, se ha fortalecido más y ahora quiere recuperar su lugar porque Castillo, mal que bien, los ha hecho a un lado, ¿no? Entonces no confundamos, ¿no? Los caviares no están peleando por las razones que usted y yo peleamos, que es el desarrollo del país, que es un país con más libertades, que es un país con más derechos. No, no, no. Ellos están peleando por situaciones de poder, por quedarse en el poder. Y la prueba se la doy. Apenas asumió Castillo, lo vimos correteando al señor Franque y a otros más buscando sitios en el gobierno. O sea, no nos engañemos. Estoy probando lo que le estoy diciendo. Y ahora que salga, si sale el señor Castillo, no le quepa la menor duda que quienes van a ir con la señora Boluarte van a ser los de todos juntos por el Perú, ¿no? Va usted a ver al señor Bisú, ministro de Justicia, al señor Franca nuevamente de Economía, a la señora Verónica Mendoza de repente primera ministra, porque la señora Boluarte no tiene tampoco pues gente a su alrededor ni gran capacidad de convocatoria. La señora Boluarte pues que tiene menos luces que el señor Castillo. Y entonces usted creo que don Eugenio iba a ir a la razón de fondo con la que empezó el programa, con la que, perdón, sí, pues el programa y la entrevista, que es el voto, o sea, en realidad cada uno de los ciudadanos tiene la responsabilidad de elegir, pero ¿qué pasa si no encuentra sintonía, empatía con los grupos políticos que hoy día se venden con el propósito de capturar, de seducir al votante para tener un voto? Bueno, Porque ese es ahí el usted tema me de lleva fondo, ¿no? a otro tema, ¿no? Usted me lleva a otro tema, me lleva al tema de la oferta electoral, ¿no? Bueno, pues sí, pues nuestra oferta electoral es muy mala, lo que usted quiera, pero dentro de la oferta electoral yo puedo elegir, ¿no es cierto? Las posiciones más razonables para manejar un país. O sea, yo siempre digo, no vamos a buscar lo perfecto en una elección, pero por lo menos voy a votar por alguien que sepa manejar el gobierno, ¿no? Que sepa de qué se trata el asunto, no que sea una persona improvisada y cosas así, ¿no? Eso es lo que yo vería. Ahora, cada uno sabe cosas de un candidato, pero lo que igual no justifica es que la gente vote de esa manera, porque por último no debiera votar, ¿no? Por último, si usted vota viciado, pues, ¿no? Pero no le entregue el voto a una persona que simplemente no está preparada para hacerlo, ¿no? El señor Castillo sabíamos a todas luces que no estaba preparado. Y no porque sea, Pues, perdón, no porque sea de la sierra, ¿ah? Por si acaso, porque yo le voy a decir algo que a usted le va a sorprender. Yo creo que Alejandro Toledo, que nació también en la sierra, fue un muy buen presidente. Miren, usted se puede sorprender con lo que le estoy diciendo. Fue muy buen presidente e hizo un muy buen gobierno. No confundamos el gobierno de Toledo con el gobierno decadente de la década del 2010, que lo vimos todos en una debacle y se descubrieron cosas terribles, ¿no? Pero su gobierno fue un gobierno bastante correcto. Usted repáselo, ¿no? Abrió la descentralización, mal que bien lo planteó, abrió la del TLC, mantuvo la economía en buenos niveles de crecimiento, ¿no? Y las libertades estuvieron perfectas para todos. Fue un buen gobierno. Y el tipo tenía más rasgos de indígena que el propio Castillo, ¿no? por Así que no es supuesto. un tema de ciencia y sandino, porque hay gente que dice, no, van contra Castillo porque es campesino, porque es serrano. No es eso, es por capacidad. Toledo era un hombre muy capacitado. Hablaba perfectamente inglés, hablaba algo de francés, se había graduado en ESAN, era un tipo, había graduado también en Estados Unidos, era profesor universitario, era un tipo con mucho conocimiento. O sea, por eso digo, hay que entender que las cosas pueden no ser perfectas, pero por lo menos que haya gente capacitada en el manejo de la cosa pública, ¿no? Yo creo que ese es lo mínimo de responsabilidad que se le debe exigir al ciudadano. Correcto. Muy bien, don Eugenio de Medina Lora. Le agradezco, el tiempo nos ha ido volando porque ha remarcado, digamos, episodios, hechos, conductas
que la vamos a volver a escuchar seguramente porque voy a alojar esta entrevista en mi canal de YouTube. Le invito para Con una todo gusto, nos próxima hemos quedado ocasión. con las ganas de hablar de economía y hablar Sí, del porque momento yo quiero externo hablar, también, porque está pasando sí, cosas sí, porque yo, impresionantes en el frente externo, sí, así que sí, sí, estaremos porque yo, conversando cuando usted quiera. sí, la próxima semana lo invito, don Eugenio, ¿está bien? Bueno, listo. Perfecto. Muchas gracias, que tenga una buena noche. Qué milagros. Buenas noches. Saludos a todas sus días. Muchas gracias, buenas noches. Don Eugenio de Medina Lora, economista, periodista, y efectivamente nos ha faltado pan por rebanar. La próxima semana hablaré con él. Volvemos.